El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VIS TV, canal 1080, 1090 por la red de Claro. Señores, en el mundo uno tiene que ver de todo. Yo no entiendo cómo el gobierno dominicano maneja la diplomacia, porque este es un mundo muy interactivo, es un mundo muy interactuado. Y en diplomacia las cosas se negocian, se discuten, se conversan, pero siempre una regla diplomática es que en todo acuerdo debe haber un resultado ganador-ganador, que ambas partes ganen. Ayer se supo que el presidente Abinader le escribió cartas por separado a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, en la que les solicita su apoyo y colaboración a la misión multinacional de apoyo a la seguridad MSS en Haití, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En la carta referida a Putin, el mandatario dominicano le pidió el apoyo de la Federación de Rusia en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad a la resolución de la ONU que busca dotar a la MSS de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar las organizaciones terroristas. De igual forma, realizó la solicitud a su homólogo chino, donde escribió contar con el valioso respaldo de su gobierno a esta iniciativa. En ambas misivas, Abinader precisa que la crisis haitiana continúa escalando y desbordando el límite de su territorio, afectando de manera directa la seguridad nacional de la República Dominicana, con graves implicaciones para la paz de la región. Y dice, la resolución en discusión acoge y amplía las recomendaciones formuladas por el secretario general Antonio Guterres en su comunicación del 24 de febrero del 2025, transmitida a la presidencia del Consejo y refrendada de manera explícita por el gobierno haitiano. Su objetivo es dotar a la MSS, establecida mediante la resolución 2699, en las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar de manera efectiva a las organizaciones terroristas, restaurar el orden público y abrir el camino hacia una paz sostenible y una gobernabilidad democrática liderada genuinamente por los haitianos. Aquí va que yo quiero que hablemos de este tema. Ustedes recuerdan que hace poco aquí estuvo el segundo hombre en el poder de Rusia, el canciller Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, estuvo aquí y fue tratado muy fríamente. Vino solo, no lo recibieron en el aeropuerto, lo recibieron en Palacio como un comerciante cualquiera. Y yo dije en aquella vez que me resultaba extraño porque eh, ese era un momento para la República Dominicana recibirlo, tratar, agasajarlo y pedirle que nos apoyara en el caso haitiano. Pero no, se fue recibido pues, y lo recibieron porque una cortesía que él hizo. Él hizo una visita de cortesía porque él vino a la inauguración de la Embajada Rusa en la República Dominicana. Y yo sé lo que eso implica. Yo quería ir a Rusia hace unos años y tuve que ir a Nueva York
porque en ese momento la embajada en Venezuela, en Venezuela o Estados Unidos. Pues yo conseguí eh, la visa en Nueva York. Bueno, el caso es, señores, que ahora el gobierno dominicano se despacha pidiéndole a Lavrov el apoyo para la misión que aprobó la ONU para operar en Haití. Eso por un lado. En cuanto a los a China, aquí hay relaciones diplomáticas, pero fíjese que a los comerciantes chinos los están persiguiendo como si fueran contrabandistas, como si fueran evasores de impuestos, como si fueran delincuentes. No es legítimo esto, porque todo el mundo es inocente hasta prueba en contrario. Hay muchas cosas que se dicen de los chinos que yo no digo que sean mentiras ni verdades, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, ustedes no creen que los chinos se están quejando ante su gobierno de que están siendo maltratados por los dominicanos? Claro que sí, claro que se están quejando. Entonces, en ese contexto, usted va a pedir el apoyo de China cuando usted está maltratando a sus ciudadanos, porque si están evadiendo impuestos o están haciendo cualquier operación ilegal, sométanlo a la justicia, aplíquenle las leyes, pero no lo están acosando. Pero bien, vamos a dejarlo ahí. Eso es por ese lado, pero por otro lado, tanto China como Rusia tienen políticas de no injerencia en asuntos internos de otros países. Ellos podrán hacer individualmente lo que ellos crean, pero no van a consentir en la ONU, porque no lo han hecho antes, que una fuerza multinacional agreda o ocupe o tenga injerencia en otro país. Entonces, el gobierno dominicano le está pidiendo a China y a Rusia que rompa con su misión, con su estilo, con su decisión y su protocolo internacional. Si ustedes se fijan bien, yo dije antes que esta misión de Sudáfrica, digo, de Kenia, iba a ser un fracaso. Y cualquier misión que manden, estos fueron 1.500, lo que sea, lo que manden, porque lo que hay en Haití es una guerra de guerrillas. Los llamados pandilleros, las pandillas son unidades de combate urbanas que defienden los intereses de sectores haitianos que quieren vivir al margen de la ley. No crea usted que esto es casual. Miren esto. Están atacando hospitales, están atacando escuelas, están atacando el aeropuerto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues crear un ambiente de inseguridad y esa gente viene para la República Dominicana. Si atacan los hospitales, pues vienen a buscar salud y atención médica aquí. Esa es una forma también de quitarse la presión interna. Es una acción muy estudiada. No es algo que sea improvisado. Es una acción política, militar, destinada a trasladar sus problemas hacia la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se evita eso? Es un tema de seguridad nacional para la República Dominicana, pero cumple la República Dominicana con sus compromisos de mantenimiento de la seguridad interna. Fíjese lo que pasó.
con la creación del muro ese fronterizo. Señores, eso es un disparate. No han hecho nada. Hicieron una inauguración de las operaciones con bombos y platillos, que iba a tener tecnología de punta para poner en la frontera, para ponerle cámaras y de todo. Y ha resultado que lo que han establecido es una empalizada que cualquiera la viola, sin ningún tipo de tecnología. Y además, lo que han hecho es un pedacito. Eso es visible. Entonces, en ese contexto, quieren involucrar a Rusia y a China en un disparate que no van a aceptar. Yo espero las cartas de respuesta que no van a participar en eso. Yo podría escribir la respuesta que le van a dar China y Rusia, agradeciendo que lo tomaran en cuenta, acogiendo la misiva, preocupados también por la situación de la frontera. Pero, y ahí es que van a tirar su andanada. Espérenlo, como si usted lo estuviera leyendo, eso van a responder. A quien debió República Dominicana buscar el apoyo fue de países cercanos, a Chile, a Brasil, a Argentina, a Centroamérica, donde los haitianos están creando problemas. Esos países sí van a apoyar o podrían apoyar a la República Dominicana, pero Rusia y China, que además tienen otros problemas. Pero nada, voy a hacer una pausa y vengo en un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, sea usted bienvenido a su programa. Saludos, Alfredo. Saludos para todos los que nos acompañan diariamente en esta consulta de negocios. ¿Cómo estás? Realmente estoy feliz porque hoy es previernes. Sí, y vamos a hablar de planificación, pero antes de hablar de planificación, tú me pediste unos datos que me puse a investigar Ajá. y sobre cómo está el volumen de venta de iPhone, de Apple, del producto icónico de Apple, el iPhone, muy especialmente después que hace una semana salió el nuevo modelo del iPhone 17. Y quizás quiero compartirte algunos datos generales de la información que ya está disponible. A la fecha, desde sus inicios hasta el día de hoy, iPhone tiene en el mundo 1.5 billones de teléfonos que ha vendido. En los Estados Unidos tiene 150.7 millones de usuarios que tienen productos de iPhone. Y en relación al nuevo modelo que salió al mercado hace unas semanas, ya hay algunos datos preliminares. Por ejemplo, en Europa ha tenido una demanda que en estas primeras semanas, que es un 40% mayor a la que tuvo la versión del año pasado en ese mismo espacio de tiempo. Y lo que todo se pronostica es que, por ejemplo, ellos han aumentado su nivel de producción un 25% más de lo que tenían previsto por la demanda que se ha ido dando en las primeras semanas de venta. Es decir, que todo indica, esta información preliminar, es que el nivel de aceptación de estos nuevos modelos va a superar la versión del iPhone 16 que fue lanzada en el año 2024. Obviamente todavía apenas van unas semanas de estar el producto en el mercado. Inclusive, fíjate, en mercados como el nuestro, todavía las telefónicas que tienen negociaciones con iPhone todavía no tienen el producto en el mercado. Así que todavía está en esa etapa de irlo entrando en distintos mercados, que es típico. Recuerda que cuando ellos lanzan un nuevo modelo, no sale en paralelo en todos los mercados por algo de logística,
en donde no van a poder suplir todos los mercados de golpe, pero las proyecciones iniciales indican que el incremento de la demanda, según los países que ya lo tienen disponible, está rondando en un aumento entre un 20 a un 40% de incremento en la demanda comparado con el último modelo lanzado el año anterior. Así que los números pintan bonito para los amigos de la manzana, como Ok. tú dices. Así que vamos, ellos van bien. Vamos a esperar que llegue aquí y vamos a ver cómo se Y con comporta. respecto a su competencia, ¿cómo está el ranking? Mira, recuérdate que tú tienes zonas del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, el iPhone es el producto más comprado de todos los modelos que hay. Hay otros países en donde obviamente todos los productos basados en el sistema operativo Android, acuérdate que el sistema iOS es exclusivo de Apple. Bajo el sistema operativo de Android operan una gran mayoría de los teléfonos del mundo. Si comparamos sistemas operativos, obviamente Android es mayor porque tiene más marcas y modelos disponibles en el mercado. Quizá la competencia, una de las competencias más fuertes que ellos tienen es con Samsung, que es el otro gran productor de equipos en el mundo. Sin embargo, la diversidad de marcas que hay en el mercado, inclusive tú tienes marcas como Motorola, que fue una marca líder en su momento, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo por mantener una buena posición en el mercado, para nada parecido a lo que fueron en una época de gloria donde Motorola era la marca líder en venta de celulares. Bueno, Motorola fue el primer teléfono móvil. Sí, sí, óyeme, Motorola era... pero para que tú veas cómo las marcas por diferentes razones, dejan perder su espacio. Realmente, eso es todo un tema. Pero yo tengo un tema sobre esto para el próximo día, para que veamos cómo las marcas van transicionando. Y hoy quiero ya entrar en nuestro tema de planificación. Y quiero justamente hablar de el rol y la importancia que tienen en la elaboración de los presupuestos en el proceso de planificación. Y voy a poner un ejemplo primero en el sector gubernamental. En estos días hemos oído hablar mucho en la prensa sobre que ya el gobierno sometió la ley de presupuesto para el año próximo, en donde hay una cantidad de dinero de por medio, y el tema ya se pone de moda. Cuando vamos al sector empresarial, ya primero, la mayoría de las grandes empresas desde el mes anterior, desde septiembre, mes de octubre, están trabajando presupuesto para el próximo año. Y siempre viene la pregunta, ¿por qué el presupuesto? Y recuerdo, siempre guardo una anécdota de una persona, un cliente, un antiguo cliente, en una ocasión me decía, digamos, la segunda persona de mayor importancia en esa empresa, que era una persona que no creía en presupuesto. Decía, es que los presupuestos son presupuestos, es algo que puede pasar. Y yo digo, mira, tú tienes hasta ahí, tú tienes toda la razón. Ciertamente, un presupuesto, como su nombre lo indica, es algo que tú proyectas que va a pasar. El error está en no tener al menos una idea de lo que tú proyectas que va a pasar, porque tú tienes algo contra qué comparar. Y siempre arranco con el típico presupuesto de las personas, que es más fácil de entender. Si yo tengo en mi hogar un ingreso familiar de mi esposa y el mío, que sumamos, vamos a decir que entre los dos ganamos 50.000 pesos. Tenemos que buscar cómo esos 50.000 pesos, que es lo único que entra al hogar, cómo lo distribuimos dentro de las prioridades básicas de un hogar y dentro de las cosas que no son básicas. Porque obviamente un presupuesto te va a cubrir lo que, primero, estamos hablando de presupuesto de gasto, porque también está el presupuesto de ingreso, pero en el presupuesto de gasto, yo tengo un presupuesto que me dice a mí, yo ingreso 50.000 pesos de salario al hogar. Ahora, tú tienes que pagar renta, tú tienes que pagar energía eléctrica, tú tienes que pagar supermercado, la comida del día a día, tú tienes que pagar gastos de vehículo, tú tienes que pagar combustible, tú tienes que pagar servicio telefónico. Tú vas haciendo una lista de todas esas cosas y vas priorizando. Eso mismo pasa en las empresas. En las empresas, tú tienes tres grandes presupuestos que se trabajan. Está, primero, el presupuesto de ventas. Obviamente que tú tienes que proyectar qué tú vas a vender el próximo año. Ahí hay muchos métodos para trabajar. No hay un método bueno, un método malo. Hay empresas
en donde, y yo he tenido la experiencia, en donde desde arriba te dicen a ti, miren, ustedes tienen que cuadrar, pero aquí hay que vender tanto el año que viene. Y te dan un número total al área de mercadeo. Te dicen a ti, mira, ustedes tienen que buscar vender tantos millones. ¿Cómo lo van a vender? Chequen a ver cómo ustedes distribuyen esos números dentro de todos los productos. Ese es un mecanismo que hay quienes estudiosos en la materia hablan del método top-down, es decir, un número puesto arriba que tú luego lo distribuyes entre todos los productos. Hay el otro método que es muy usado, que es el inverso. Es donde tú, a partir de tus diferentes líneas de producto, va determinando cuál es la estimación que tú entiendes que vas a tener de venta para el próximo año, tomando en cuenta resultados históricos, cambios en el mercado, inflación, tasa de cambio, cambio de preferencias en los consumidores, presión competitiva, todas las variables que debemos tomar en cuenta. Estacionalidad, muy importante. Estacionalidad, que no es más que cómo fluyen las ventas entre un mes y otro. Ningún producto del mercado tiene una estacionalidad lineal. Ninguno. Ni siquiera los productos básicos, ni siquiera los combustibles. ¿Por qué? Porque tú tienes meses en donde, obviamente, combustible, tú tienes unos factores que se mueven más o menos parecidos, pero tú tienes meses donde se dispara y meses donde se caen. ¿Por qué? Porque hay cambios por gusto, por costumbre, por necesidades que te llevan a tener estacionalidad y hay otros productos que tienen unos picos increíbles, porque tú tienes productos que se activan mucho a final de año o productos que se caen. Yo discutía hoy con alguien en una reunión de trabajo que me decía, no, mira, en mi negocio el mes de diciembre y el mes de enero son meses en donde si yo quiero puedo cerrar porque la categoría de producto es esa categoría donde prácticamente las ventas se te caen en el final de año y el inicio del año, que eso pasa con muchas empresas. Entonces tú tomas en cuenta ese patrón de estacionalidad para determinar tus ventas, pero por otro lado, tú tienes que hacer tu presupuesto de gastos, gastos fijos, gastos que tienen que ver con ya con los costos de venta, y tú tienes también tu presupuesto de inversión, es decir, mira, todo negocio tiene que hacer inversiones, locales nuevos, crecimiento, ampliación, todo eso tiene que reír. Y al final, el equipo de finanzas toma todos esos números y te dice, es posible. Dice, mira, aquí hay un desequilibrio porque tú no puedes decir que va a gastar 200 millones de pesos con un presupuesto de venta de 150 millones. Ahí hay un déficit. Así solamente funciona el gobierno. Los estados siempre viven en déficit, que ingresan menos que lo que gastan, porque por eso tienen que tomar préstamos. Las empresas no te soportan eso, al menos que sea una empresa que está en una etapa de inicio y demás, que normalmente que la curva es invertida, que tú tienes más gastos que lo que estás vendiendo, pero eso solamente tú los soportas financieramente hablando en una etapa de introducción en un mercado. En una etapa normal, tú tienes que vender más que lo que gastas. Y eso, si no, no hay beneficio. No, si no va a la quiebra. Exactamente. Pero fíjate que el Estado es totalmente diferente a esto. Aquí los presupuestos vienen con un déficit de por sí. Tú dices, mira, yo voy a gastar tantos millones, pero solamente voy a recaudar tanto. En las empresas eso no es posible. Usted tiene que tener un presupuesto que de una u otra forma te dé números en color azul, porque si no, hay un problema serio. Además, que esos presupuestos, y ahí sí vuelvo al comentario que me hacía ese cliente hace muchos años, es un presupuesto, es algo que tú prevés que va a pasar. En el camino van pasando muchísimas cosas que obligan a que el presupuesto se tenga que ir ajustando. Caídas en las ventas, un cambio repentino en la tasa de interés, en la tasa de cambio, un problema de índole social o político que te cambia las reglas del juego. Por eso hay que tener siempre esos presupuestos con holguras y con planes B. Y todo lo que hemos trabajado en marketing, sabemos que ese es el día a día de las empresas. Mira, se cayeron las ventas de este producto, se cayeron las ventas de esta sucursal. ¿Qué vamos a hacer? Óyeme, y tú tienes que irte a analizar. Y recuerdo muchos casos que he vivido en mi vida con mi agencia. Es que a veces tú tienes un cliente que dice, mira, yo tengo 20 sucursales, pero tengo una sucursal que es la segunda más en venta, pero está estancada. Tú tienes que irte a analizar porque ya tú no tienes un problema general.
Fíjate que hay veces que tú dices, mira, esta categoría de producto va en disminución de venta, porque sencillamente, y hay muchas categorías que por la naturaleza del producto se te pueden caer. Y yo te puedo decir una categoría que me ha tocado trabajar muchas veces, baterías de inversor. Cuando el país entra en una etapa de ciclos de venta, de que todos los circuitos están encendidos y hay muchos circuitos 24 horas, la venta de baterías de inversor te baja. Cuando arrancan los apagones, esas ventas se te disparan porque todo el mundo se da cuenta que el inversor que tienen instalado en su casa, como no se está usando, las baterías se dañaron. Entonces, hay una demanda. Entonces, fíjate que ahí hay una demanda que no controla el que vende. ¿La controla quién? El que da apagones. Fíjate lo interesante del punto. El que vende paraguas, ¿controla la lluvia? No. Ahora, cuando hay lluvia, sabe que los paraguas se venden más. Entonces, ese conglomerado de cosas, por eso, en un buen plan, usted tiene que tener un ejercicio de presupuesto que toma tiempo, que se revisa mucho, que es problemático, pero hay que hacerlo. Señores, esa es mi recomendación. Toda empresa, toda persona debe tener formulado un buen presupuesto. Señores, con esto termino por hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA de Naciones Unidas, advierte que la escalada en la violencia en la capital de Haití, controlada casi en un 90% por las pandillas, restringe el acceso humanitario y empuja a las familias a una situación de hambre cada vez más grave, ya que la escasez de fondos ha obligado a este organismo a recortar raciones y suspender programas. A través de un comunicado, el organismo señala que Haití es el único país de América y uno de los 5 del mundo cuya población se enfrenta a niveles catastróficos de hambre, lo que equivale a condiciones similares a los de una hambruna. La de este país, dice la ONU, sigue siendo una de las crisis alimentarias más complejas y profundas del mundo, con 5.7 millones de personas en una situación grave de inseguridad alimentaria, sostuvo la directora nacional y representante del PMA en Haití, Juanja Kaaria. Dice que hay que dar unos pasos al frente para gestionar juntos esta crisis, una de las de menos financiación a nivel global, especialmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria. El PMA dijo que necesita 139 millones de dólares para los próximos 12 meses con el fin de llegar a las familias más vulnerables de Haití, sumidas en una prolongada crisis agravada por la violencia que imponen las bandas armadas. La falta de financiación amenaza no solo vidas, sino también la estabilidad. La ayuda alimentaria es fundamental en el volátil entorno de Haití, no solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamientos y migraciones forzadas en el futuro. De acuerdo con ese organismo de la ONU, 1.3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimentación y refugio, y miles de familias se hacinan en escuelas y edificios públicos
privados de oportunidades de generar ingresos y de educación. Además, más de la mitad, oigan esto, más de la mitad de los desplazados son niños, lo que contribuye a las altas tasas de malnutrición, especialmente en la zona de la capital, con un acceso mínimo a los servicios. Con relación a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU del despliegue en Haití de una fuerza de eliminación de pandillas, consideró que un paso fundamental y bienvenido hacia la estabilidad sería eso. Insistió en que los esfuerzos en materia de seguridad deben ir acompañados de un aumento de las inversiones humanitarias y de desarrollar para evitar una mayor desintegración social. La evidencia, la violencia es eh, la violencia se ha extendido por todos los rincones de la capital sin dejar ningún barrio a salvo. A los grupos armados están ahora penetrando en zonas rurales que antes eran pacíficas, dice la señora Caria. A pesar del acceso restringido y la inseguridad extrema, el PMU subrayó que ha logrado asistir a más de 2 millones de personas desde enero del 2025. También apuntó continuar los esfuerzos para apoyar la seguridad alimentaria a largo plazo y reducir la dependencia de la ayuda, ya que esta agencia de la ONU colabora con el gobierno para proporcionar comidas escolares a 600.000 estudiantes haitianos. Esta situación de Haití, a la par que se deteriora, también significa un retraso estratégico, porque si no hay educación escolar, esa población se va embruteciendo, se va alejando de la educación y está más indefensa para poder aceptar trabajos de calidad. Es una masa informe, analfabeta, que sirve solamente para trabajos elementales. Labores complejas, trabajos técnicos, pues no están a su alcance. Es decir, el deterioro de la situación haitiana, la calidad de vida que están sosteniendo esos ciudadanos, son estratégicamente muy peligrosos. Haití se está invirtiendo, se está sumergiendo en una burbuja de embrutecimiento muy peligroso, porque ¿para dónde van a tomar esa gente? De ahí que la situación en República Dominicana se torna cada vez más peligrosa. Y yo me digo lo siguiente, el concierto internacional, fíjese, en cuanto a Europa, son miles de millones de dólares que apoya, que aportan y que entregan los gobiernos para una guerra que no tiene otra salida que sea la victoria de Rusia. No hay otra, no hay forma. Pero claro, la diferencia es que esos son países que tienen petróleo, que tienen una gran producción agrícola, que son naciones de gran importancia y además están en Europa. Haití no tiene nada. Miseria.
Digo, a lo mejor tiene, tiene minas de oro y ese tipo de cosas. No lo dudo que pueda tenerlo y que no lo han explotado por falta de recursos técnicos. Pero si Haití tuviera mayor riqueza natural, estaría como buitres las grandes naciones del mundo luchando por ser los que explotaran eso. Lo imagino así. Déjame ver que por aquí tengo esto, que es una noticia curiosa. Fue pareja por 31 años del pelotero, pero no califica para pensión por poco tiempo de casados. Oigan esto. Tom Browning, quien lanzara en las grandes ligas entre 1984 a 1995, se unió a Dawn de Lapa en 1991. La pareja tuvo un hijo en 1995 y nunca se separaron hasta la muerte del ex atleta en diciembre de 2022. El zurdo, campeón con los Rojos de Cincinnati en el 1990 y que en el 2000, en el 1998 lanzó un partido perfecto, cobraba la pensión más alta que pagaba el sindicato por haber superado sus 10 años de servicio entre 7.300 y $10.000 al mes. Esta semana, un juez federal de Florida desestimó una demanda interpuesta por la viuda del ex lanzador sobre si se le negaron injustamente los beneficios del cónyuge sobreviviente. La razón, si bien Browning y Delapa fueron pareja durante 31 años, no se casaron hasta 7 semanas antes del fallecimiento de él, en diciembre del 2022, a causa de un paro cardíaco. Este es el argumento por el cual se le ha negado la pensión. El plan de beneficios de la MLB define a un cónyuge calificado de 4 maneras, incluyendo a una persona casada con un jugador activo o retirado de la MLB, es decir, entrenador, manager o con un puesto relacionado. Otra categoría de cónyuge calificado es aquella que ha estado casada durante al menos un año continuo antes del fallecimiento. El juez federal del distrito, Stephen D. Merriday, argumentó que el comité del plan de beneficios y pensiones de jugadores de la MLB, dirigido por un representante de esa institución, dirigido por representantes tanto de la MLB como de la MLBPA, se negó permisiblemente a otorgar los beneficios a Down del APA. El comité argumentó que del APA no era, no es un compañero calificado porque no encaja en ninguno de los elementos para para la pensión. Y aquí viene, yo creo que aquí lo que hubo fue un descuido de las partes, porque eh, ellos debían saber, desde Browning, el lanzador, debía saber cuáles eran las reglas de pensiones, debía saberlo. Entonces se casa en el último minuto, cuando ya parece que estaba desahuciado. Y aquí viene el tema. El ayuntamiento en las partes no es un elemento jurídico para casos de pensiones, sino el paso legal, el caso jurídico. Entonces, 30 años juntos, semanas de casado jurídico, pues le crea un problema. Yo creo que lo que debía hacer es
eh, que se aceptara la simple unión de las personas como matrimonio, pero son las reglas de las instituciones lo que pesa. Y argumentos tendrán por montones para aseverar esto, aunque fíjese que dicen que con un año de matrimonio basta, es decir, que en cierta medida no es tan rígido el caso. Por otro lado, tenemos aquí estos señores. El cuarto tribunal colegiado de la provincia de Santiago dictó 10 años de prisión contra un profesor tras ser encontrado culpable de abuso y agresión sexual contra 13 víctimas en un liceo del municipio de Puñal. La condena fue impuesta contra el educador José Antonio Grullón Polanco, de 45 años. Las víctimas, incluyendo 10 estudiantes menores de edad, con edades entre 14 y 17 años, dos alumnas menores de edad y una profesora compañera de trabajo de el condenado. El expediente del Ministerio Público establece que el Grullón Polanco tocaba las partes íntimas de sus víctimas. Agregó que en varios casos obligó a muchas de ellas a otros acercamientos sexuales. Para coaccionar a los estudiantes, y el profesor las amenazaba con reprobarlas si no accedían a sus demandas. Además de la condena, Grullón Polanco deberá pagar una multa de 100.000 pesos al Estado Dominicano. También debe pagar una indemnización de 500.000 a cada una de las 13 víctimas. La nómina del liceo y la identidad de las víctimas fueron omitidos en la publicación para proteger la integridad de las partes. Yo no sé, en caso de estas multas, cómo se va a ventilar, porque aquí hay mucho dinero a pagar, y a menos que este señor sea rico, es difícil. Digo, uno no sabe cuáles son los mecanismos o de dónde lo va a sacar o cómo lo van a cobrar si no trabaja, porque estará en prisión. Pero ahí está la multa. Quizás tenga que pagarlo con cárcel, y si es así, será cadena perpetua. Yo voy a averiguar eso después con uno de los abogados que están litigando, que son amigos nuestros, para ver cómo se manifiesta esto. Pero aquí está otro caso de abuso sexual en los planteles. Recientemente tuvimos un show de mal gusto en un plantel que ha obligado a las autoridades educativas a tomar medidas más drásticas, pero es más de lo mismo. Hay como un desenfreno, hay una inadvertencia, hay un descontrol en los planteles, y que no es posible, no es tolerable. Los maestros no pueden dejar que los estudiantes estén como chivos sin ley, y más en acciones que son públicas, porque fueron acciones de exhibición y de operación a todas luces públicas. La vida actual hace que muchos jóvenes se vean en presión de imitar el desenfreno que se ven en los videos, en los podcasts y ese tipo de acciones modernas televisivas, o, o de difusión en video. Y entonces muchos quieren imitarlos, y ya sabemos las consecuencias. Y también a veces llegan a niveles de desenfreno,
Por eso, las autoridades académicas, los maestros y los inspectores de aulas tienen que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en los planteles, porque hay una gran cantidad, y ya bueno, en escuelas se han dado hasta violaciones, se han dado actos de exhibición impúdicas. Ha habido de todo en las escuelas, hasta violencia, agresión sexual, de todo, por falta de mantenimiento, por falta de vigilancia de las autoridades académicas. Todos estos casos, por ejemplo, este de ese maestro que tuvo, no se dice, como no vi el expediente, cuántos años estuvo haciendo estos abusos, llaman a que haya más vigilancia en los planteles. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la nota 95.7 y por VTV, el canal 1090. Alfredo Frente, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.